Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Hoy, como siempre, los jueves nos encontramos para tratar de ver la actualidad y tendencia de los mercados en nuestro webinar. Vamos a tratar de dar una idea de cómo está la situación o cómo sigue la situación, porque hemos estado durante toda la semana hablando de cuál es la situación técnica y fundamental de los mercados. Así que, si les parece, hoy 20 de marzo iniciamos nuestro webinar. Recuerden que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Es muy importante el tema de la gestión del riesgo, que no es mucho más que poner un stop loss. La gestión del riesgo es como una especie de puzzle, donde tenemos control de riesgo, money management, diseño del sistema y selección del activo. Teniendo en cuenta estas cuatro conjunciones, podemos hacer una buena gestión del riesgo, que es mucho más que poner un stop loss. Si tienen alguna duda, estamos a su disposición para poder apoyarles en este y en cualquier otro aspecto. Recuerden que en el contenido video webinar vamos a tratar de ver un análisis de situación técnica en los mercados, forex, divisas, principales índices, materias primas y panorama fundamental de los mercados y repercusiones técnicas. Síganos en la social media, tanto en LinkedIn como en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerden que nuestros canales de YouTube son AvaTrade en español, AvaTrade Latam o AvaTrade España. Tienen ustedes a su disposición cualquiera de los números de teléfonos y nuestro servicio de atención al cliente en clientes@avatrade.com y en el chat o en el WhatsApp en vivo. Bien. Recuerden también que disponemos de distintos tipos de plataformas, como son el MetaTrader 4, MetaTrader 5, en todas sus versiones, vía web, vía teléfono móvil o vía plataforma descargada. Tienen la WebTrader, plataforma online, en donde sin descarga y sin límite de operaciones es una plataforma con una sencilla interfaz y que sirve tanto para principiantes como para operadores avanzados. Y obviamente está su versión móvil, que es la AvaTrade Mobile aplicación. También pueden ustedes operar en cualquiera de nuestras plataformas de Ava Option, Ava Futures y Ava Social. En Ava Option tienen ustedes para poder hacer trading con opciones vanilla y con opciones knockout en los futuros, para poder operar con los futuros de la Chicago Mercantile Exchange, de la Eurex, del Globex, etcétera, y Ava Social, que es una red social en donde pueden ver qué hacen otros y decidir a quién copiar y cómo hacerlo. Recuerden, en los titulares hoy del 20 de marzo, Lagarde prevé que los aranceles que Estados Unidos está tratando de imponer a la Unión Europea van a recortar por lo menos hasta medio punto el crecimiento de la eurozona. Así que muy atento a eso, solo nos lo dirá el tiempo, cuál va a ser la influencia y de qué manera eso se va a manifestar en el mercado. Pero ¿cómo se valora el mercado las medidas y los mensajes de la Reserva Federal? Bien, los futuros americanos hoy se dan la vuelta y anticipan un poco de caídas en un mercado volátil. Las peticiones semanales de desempleo repuntan menos de lo esperado y muchísimo cuidado con la configuración de una figura bajista, en este caso en el Dow Jones. Donald Trump también presiona a la Fed y estaría mucho mejor si bajara los tipos, así ha dicho Donald Trump. Por otro lado, el Banco Nacional de Suiza cumple con lo esperado y recorta los tipos en 25 puntos básicos, y el Riksbank de Suecia mantiene los tipos de interés sin cambio en el 2,25. También el BOE, en este caso el Banco de Inglaterra, cumple con sus previsiones y mantiene los tipos en el 4,5 y alerta sobre la guerra comercial. Tenemos ahí que, para tener un poquito de idea cómo están los mercados, cómo van a iniciarse los mercados americanos, los futuros americanos anticipan, parece que se dan la vuelta, anticipan un poco de caída en el mercado volátil. Jerome Powell consideró transitorio el impacto de los aranceles sobre la inflación y los futuros americanos se han dado la vuelta y ahora anticipan caídas. Después de las ganancias del miércoles, mientras los inversores analizan con más detalles el mensaje de Powell, el presidente de la Reserva de Estados Unidos, de la Fed, consiguió calmar el temor del mercado al calificar como transitorio el efecto que pueden tener las tarifas sobre la inflación. Kathleen Brooks, directora, en este caso comenta que la reunión de la Fed sorprende con una postura moderada bien recibida por los alcistas del mercado bursátil. El Banco Central mantuvo los tipos sin cambio como se esperaba y revisó a la baja sus perspectivas de crecimiento y el alza de inflación. Sin embargo, Jerome Powell supo manipular las últimas proyecciones de la Fed y sorprendió al mercado al afirmar que la inflación sería transitoria. Según esta experta, las previsiones de la Fed
implican que los aranceles serán efímeros o que serán transitorios y que el presidente Trump podrá reducirlos en los próximos meses. Por su parte, los estrategas de Danske Bank resaltan que si bien Powell se abstuvo de especificar en qué medida la expectativa de aranceles había influido en las previsiones de inflación, señaló que ese escenario base sigue siendo todavía que los aranceles no causarán una inflación persistente. Recordemos que la fecha clave para el mercado el 2 de abril, porque será entonces cuando se publiquen los aranceles recíprocos que Estados Unidos aplicará a todos los socios comerciales. Trump presiona a la Fed y Donald Trump vuelve a decirle al comentar que sería mucho mejor si bajara los tipos. La Reserva Federal estaría mucho mejor si redujera las tasas a medida que los aranceles estadounidenses comiencen a aplicarse para haber una flexibilizarse la economía. Al correcto, el 2 de abril del Día de la Liberación de Estados Unidos, ha publicado en su red social Truth Social. Actualidad de la jornada. En la actualidad se han publicado datos semanales de desempleo que han reportado menos de lo esperado y que las encuestas de manufactura de la Fed de Filadelfia que ha bajado en 12,5 en marzo. En cuanto a los resultados trimestrales, será el turno de Nike y de FedEx y Micron Technology el día de hoy. Otros mercados, el petróleo Brent sube a 71,23 y el euro se deprecia a la zona de 1,0893 y la onza de oro en este caso toma un nuevo valor récord de los 3.050, además de que el bono americano de 10 años se relaja al 4,23% y el Bitcoin baja a la zona de 85.771 aproximadamente. Ojo a compañías que se deben tener muy en cuenta hoy jueves en el Wall Street, ojo a la formación esa del pullback en la media de 200 sesiones en el Nasdaq, así dice César Nuez, en donde señala que Travelers Company en este caso se encuentra cotizando muy cerca de su máximo histórico que presentaba en la zona de 269,55 y atentos a la superación de estos niveles dejaría la compañía en subida libre con el camino despejado para que podamos ver una extensión de las subidas hasta el nivel de los $300. Vertex Pharmaceuticals sigue cotizando en las inmediaciones de la resistencia de los $519,88, máximos históricos, y atentos a la superación de este nivel de precios ya que le despejaría el camino y nos haría pensar en una extensión de la subida hasta los $600. Por otro lado, nuevas subidas en Netflix tras sujetarse en las inmediaciones del soporte de $860 y su tendencia principal es alcista y parece muy probable que podamos ver una extensión de las subidas hasta el nivel de los 1.064,50 que son los máximos históricos. La metodología de la inversión tendencial, muy atentos a esta metodología de trading donde estamos viendo allí momentos en donde podemos distinguir rápidamente dónde se puede comprar o dónde se puede vender y dónde hay momentos de divergencia. Lo podemos analizar eso haciendo una comparativa entre la gráfica, como vemos aquí en la parte verde, en la parte superior, y la gráfica del MACD en donde su tendencia es contraria a la parte superior en donde nos indica esa divergencia y por ese motivo podemos ahí ver un cambio del precio. Por otro lado, esta metodología de inversión tendencial se confirma a través de tres fases, una fase primera de fortaleza, una fase segunda de corrección y una fase tercera que es la llamada fase de potencial. Entonces, la primera fase puede alcanzar un elevado nivel, en la segunda fase corrige generalmente hasta un nivel de 50% en Fibonacci aproximadamente y después vemos que cuando regresa y se pone por encima del 38,20% de Fibonacci es ahí donde se despega la fase potencial y se mueve. Así que muy atentos a este sistema, analizarlo, verlo en profundidad y tomar en cuenta todos los aspectos necesarios para que de esa manera se puedan aprovechar estas técnicas de trading para poder encontrar oportunidades. Por otro lado, recuerden que tienen también las técnicas de trading de los patrones reverso y después de modelos en donde haya caído el precio y el precio vuelva a moverse de nuevo de esos patrones. Así que tienen ahí delante los distintos tipos de patrones y lo que se llama market patterns y atentos a utilizarlo y aprenderlos y a ponerlos en práctica. Por otro lado, las bolsas europeas registran la mayor entrada en 4 semanas de la última década. Ahí están viendo el flujo, lo que se llama el flows, el cash flow.
ahí lo tenemos, Into Western European Equity Funds, ahí lo tenemos, y también el Riksbank, como hemos dicho, sueco mantiene el tipo de interés en el 2,25 como se esperaba, al sopesar todavía la lenta economía nacional y los riesgos que plantean los indicios de resurgimiento de la inflación y las tensiones comerciales mundiales. Por eso han mantenido el tipo. Por otro lado, el Banco de Inglaterra también ha hecho lo mismo, mantener el tipo, y ha sido a través de una mayoría de 8 contra 1 para mantener el tipo de interés bancario en el 4,5%. El petróleo opera de forma estable y la caída de reservas de combustible en Estados Unidos contrarresta esa fortaleza del dólar, y vemos que los precios del petróleo operan con escasos cambios, ya que una reducción de las reservas de combustible en Estados Unidos superarían a la espera de las renovadas tensiones de Oriente Medio, contrarrestan las fortalezas, en este caso, del dólar. Por otro lado, todos los valores de los 7 magníficos están en números rojos en lo que va de año. Ahí podemos ir viendo en la gráfica, y no es una gráfica no reconocida, ya es una gráfica bastante conocida del pasado. La inflación de la eurozona podría dispararse por la guerra comercial con Estados Unidos, así indica Lagarde, y un arancel del 25% de impuestos por Estados Unidos a las importaciones procedentes de Europa reduciría el crecimiento de la zona euro en un 0,3 puntos porcentuales en el primer día, mientras que en los siguientes días estaríamos encontrando, en este caso, un minuto, estaríamos encontrando a corto plazo que las medidas de represalia de la Unión Europea y un tipo de cambio del euro más débil, como resulta de la menor demanda estadounidense de productos europeos, podrían elevar la inflación en alrededor de medio punto porcentual, así indica. Por otro lado, tenemos las acciones, en este caso, de momento, aquí, el 5.700, el nivel clave del S&P 500, para ver si hemos hecho suelo. Así nos indica José Luis Cava, como ya hemos hablado en otras ocasiones, sobre su análisis técnico independiente y el mercado tras conocerse la decisión de la Fed de mantener sus tipos y sus perspectivas económicas. La construcción en la zona euro en un 0,2% en enero respecto a diciembre, y se mantiene estable respecto a enero. Los niveles de almacenamiento de gas en Alemania han bajado por debajo de la marca crítica del 30%. Sin embargo, los planes para ajustar los objetivos europeos de almacenamiento y el posible regreso de parte del gas ruso por parte de los gasoductos han hecho bajar los precios del gas al contado, y la Unión Europea también ha ampliado el plazo para cumplir los objetivos de almacenamiento hasta el 1 de diciembre en determinadas condiciones. China también decide mantener estables los tipos de interés de referencia, tal y como se esperaba, y el cobre se mantiene cerca de máximos en 5 meses, debido a que los precios del cobre en la bolsa de metales se mantienen cerca de su nivel más alto en 5 meses desde el jueves. El cobre de referencia ha subido de manera vertiginosa. Así que muy atentos también al cobre. Por otro lado, tenemos aquí principales activos del mercado. Vemos casi el mercado un poco en rojo, tanto los índices americanos como los índices europeos, y como acciones vemos ahí al oro en zona de 3.043 y a la plata con todavía acercándose a la zona de 34 en 33.87, y en el caso, por ejemplo, del dólar contra el yen, una cotización actual de 103,73. Bien, recuerden que tienen la herramienta definitiva de gestión de riesgo, en este caso AVA Protect, donde ustedes pueden protegerse en todas sus operaciones en Forex, oro y plata, a través de esos 6 sencillos pasos en donde ustedes pueden configurar el AVA Protect, ver el coste, ver la duración y completar la operación. Cualquier cosa, cualquier duda, estamos a su disposición. Muchas gracias, buen día, un saludo.